Bueno, este comentario va a cerrar con un invitado, porque vamos a intentar responder a la pregunta de por qué razón tenemos un problema con las soluciones, que es el peor de los problemas, porque los problemas tienen soluciones. Ahora, ¿qué ocurre cuando la solución es peor que el problema? O puesto en otros términos, cuando el remedio es peor que la enfermedad. Bueno, ahí voy. A nivel mundial pasan 3 cosas importantes, o eventualmente 4. El Papa va a estar hoy en Corea del Sur, en una visita que va a marcar historia, y que seguramente ustedes verán a partir de mañana el grado de impacto mundial que va a tener el caso. El segundo asunto tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud, que efectivamente en este caso ha aprobado el uso de medicinas experimentales para tratar el ébola, ante el temor que es escalofriante de que la epidemia se extienda a diversos lugares del mundo. Se van a utilizar, y esto el doctor lo explicaba temprano, éticamente está permitido el uso ante la emergencia de una medicina no del todo probada. Obviamente la cuestión de Irak es el asunto hoy en día más relevante del mundo, inclusive por encima del conflicto entre Israel y Gaza, porque hay unos tipos que se han apropiado de parte del país, estos de ISIS se llaman, y hasta la ONU ha advertido ayer que Irak se encamina a un genocidio. Hay 20.000 miembros de una minoría religiosa, por ejemplo, en este momento en un lugar de Irak, ahí en el norte creo que están, a punto de ser asesinados por un tipo que ha resuelto fundar un califato integrista, y el mundo, Estados Unidos intervino en algún nivel, pero bueno, el caso tiende a complicarse. Y obviamente la confirmación del suicidio de Robin Williams, que se confirmó la muerte como consecuencia de que se ahorcó con un cinturón. De muy mal gusto fue el tuit que puso ayer en las redes sociales la Academia de Hollywood, que puso: genio, estás libre. Una cosa muy complicada, porque obviamente presenta el caso en los términos de que una persona puede liberarse de una complicación de depresión, por ejemplo, suicidándose, ¿no? Me imagino que pedirán disculpas por semejante acto de mala educación. Bueno, en cuanto a los temas argentinos, hay un asunto muy delicado que no va a tener consecuencias mañana, pero sí en el futuro, porque se combina en este asunto el tema de los fondos buitre con los casos de corrupción. Y es un asunto bien complejo porque, en principio, fue el fiscal Campagnoli el que descubrió que había 120 y pico de empresas del señor Báez radicadas en el estado de Nevada, ahí en Las Vegas, en Estados Unidos, y un juez norteamericano acaba de darle el ok a este fondo NML para que vaya contra los bienes de la familia Báez, bajo el argumento de que esos bienes fueron obtenidos como consecuencia de un fraude del Estado argentino. Tema muy delicado, que bueno, que se verá, habrá exhorto, el juez Casanero, la justicia americana, lo que sea, pero es un asunto que se presenta para el futuro como bien complicado. Y después está esta otra situación del caso Vudú, que ya es para morirse de risa por el nivel de coincidencias que presenta el caso. Resulta que declaró ante la justicia este joven Forcieri, Guido Forcieri, que de hecho es hoy en día el representante de la Argentina ante el Banco Mundial. Y cuando tuvo que explicar, lo hizo por escrito, su vinculación con Van de Bruele, dijo que era de casualidad, ¿no? Que se habían encontrado de casualidad en un vuelo. Pero resulta que tenían la reserva juntos, que habían reservado juntos el pasaje. ¿Cómo iba esta gente a Brasil? Qué bárbaro. Bueno, qué bárbaro. Así que le puede pasar a cualquiera. ¿Y sí? Cualquiera que se encuentre de casualidad en un avión con la reserva hecha por la misma persona bajo el mismo número, y después explicar que fue una coincidencia. Casualidad. Bueno, ayer hubo el acto de los fondos buitres, o contra ellos, bajo el lema Patria Buitres. Lo más significativo fue, me parece a mí, fue poca gente, pero más allá de que vaya poca gente, que a mí me parece medio irrelevante, es el contenido, ¿no? Porque ahí el diputado Larroque planteó que está el problema de los buitres de afuera y una cosa muy peligrosa, que es el tema de los buitres de adentro, ¿no? Si la Argentina empieza a considerar a nivel oficial que toda persona que presente una perspectiva discordante con el gobierno es un buitre, bueno, obviamente estamos en una situación que transita por lo antidemocrático, ¿no? Bueno, después tenemos que ayer subió el dólar, mucho, y no, subió ahí, qué sé yo, casi a 13 pesos, como todo el mundo espera. Ahora, la pregunta es, ¿sube porque el Banco Central está experimentando bajando las tasas de interés? ¿Sube por el riesgo de un default que no se puede resolver? ¿Sube como consecuencia de esta ley delirante que tenemos enfrente? No sé, o por una combinación de cosas. No lo sabemos, pero es lo que está pasando. Me causó impresión la interpretación que ha hecho el jefe de gabinete, y me llama la atención porque me parece que eres un tipo que sabe, por eso
lo que ha dicho es una cosa muy rara, que la decisión de la empresa esta Donnelley de cerrar sus puertas en Argentina es una decisión política, ¿no? Es exactamente, es una decisión económica, claro, en virtud de las decisiones políticas del gobierno, claro, sí, efectivamente. Bueno, y en esta carrera por el cierre de cosas, está cerrando ahora un frigorífico acá en la provincia de Buenos Aires, el frigorífico Ganadera Nueva Escocia, que como no puede exportar y todas estas cosas, efectivamente cierra sus puertas, va a concurso y peligran ahí 300 empleos. Fue la Iglesia que ayer planteó, perdón, Willy. No, que hay que prestar atención al futuro del conflicto con la empresa Lear. Lear, claro. Mucha atención con ese tema. En cualquier momento también plantan bandera y se va. Uh-huh. Bueno, después tenemos, y finalmente acá voy, a este proyecto de ley que está camino al Congreso, si es que no ya está en el Congreso, firmado por el Ministro de Justicia, el Ministro de Economía, el Jefe de Gabinete, que básicamente, bajo el argumento de que el Estado tiene la obligación de hacerlo, faculta al Secretario de Comercio para regular toda la vida económica argentina. Cuánto una empresa tiene que producir, a cuánto debe vender, a qué precios lo tiene que hacer, cuánto puede ganar, a quién comprar, a quién le tiene que comprar. Bueno. Y obviamente, como contrapartida, el rol que la ley le da al Secretario de Comercio, tipo de la época de Luis XIV, digamos, de ser juez del comportamiento económico de los argentinos. Y yo pensaba, frente a esto, que nosotros tenemos un problema con los problemas y un problema con las soluciones a los problemas. Me da a mí la impresión que esta ley es la contrapartida, a mí me parece, no por ahí me equivoco, de este proyecto del gobierno de financiar todo con emisión. Como eso va a tener consecuencias en el plano de los precios, está este proyecto que pretende compensarlo, regulando todo. Entonces, cuando una empresa pretenda subir un precio como consecuencia del estado de cosas de la Argentina y del desmadre de la economía, bueno, vendrá el Secretario de Comercio y no me enseñó que hay una ley que dice que yo tengo facultades para decirle a qué precio usted tiene que comprar y vender un producto. Evidentemente, la evidencia de los hechos no le alcanza al gobierno para modificar su comportamiento e insisten, en este caso, en niveles realmente muy altos, con estos intentos de regular todo lo que ya por otra parte empieza a no funcionar. Si estamos claros que la presión fiscal y los niveles regulatorios de la economía están haciendo o generando complicaciones no ya en los mercados, en los fondos, sino en los frigoríficos, en los autopartistas, ¿entendés? En las pymes. Bueno, sobre esta cuestión del problema con las soluciones, le vamos a endosar el caso en este comentario al doctor Carlos Melconian, que me imagino tendrá una perspectiva personal. Carlos, querido amigo, buen día. Buen día, ¿cómo andás? Acá te estábamos buscando desde ayer. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien, ¿cómo fue? Bien, ¿qué cosa? No, digo que tu viaje y demás. No, bien, todo bien, todo fantástico, bueno, sí. ¿Vos bien? Muy bien. Bueno, quiero hablar de un par de temas, empezando por este último que acabo de mencionar. Acá tengo en mis manos el proyecto de ley, que establece una regulación básicamente sobre todo. ¿Qué consecuencias puede tener de aprobarse esto a tu juicio? Mira, te escuchaba la editorial, planteaste varias cosas. Yo sigo creyendo, en términos de la transición que empezó en octubre de 2013, que no hay nada nuevo. Mucho más cuando la deuda entra en un irresponsable recreo, porque yo creo que lo nuevo, desde octubre del 2013 a hoy, respecto a la política macroeconómica, fue la aparición furibunda de Griesa, sin dejar llegar al 2015, que es la excusa que tiene el gobierno para ir pateando por la cláusula Rufo y demás. Eso es lo nuevo. En el resto no hay nada nuevo, pero luego vuelvo a la política macroeconómica. Yo creo que primero hay una saludable reacción empresarial después de dormir la siesta 10 años en términos de esta ley, que debo confesar, me confundo en cuanto tiene que ver con la vieja ley 2680 de Gelbar del 74. O sea, una vuelta de tuerca, digamos. Por eso, es una nueva, no sé cómo es esta cuestión del secretario de Comercio con los jueces, cuántas cosas nuevas amplifica, incluye y cuántas saca, etcétera, etcétera. Pero es un muy buen test, además, para el Congreso, porque el Congreso va a tener que empezar, a pesar que el Congreso acompañó
montones de cosas. Recientemente la irrelevancia de que los bancos centrales pueden venir a la Argentina, que acá no es embargable, pero ha hecho cosas peores en la década. Entonces, quiero ver cuánto tiene el Congreso que en cuenta que Argentina en octubre del 2013, por lo menos 70% de su sociedad decidió no ser Venezuela. Porque la clave del final y la clave del comienzo de la transición es octubre del 2013. En octubre de 2013 la sociedad argentina se pronunció. Y se pronunció en términos generales diciendo que termina el ciclo, como se pronunció en 1997, que dijo que también terminaba un ciclo. Entonces, a mi juicio, ahí empezó la transición, donde la sociedad argentina, más allá de que en algunas cuestiones puede todavía estar en la confusión de la década, los resultados y demás, que se va a ir deteriorando de acá a final del 2015, decidió no ser Venezuela. Entonces, como esta es un proyecto de ley, cuánto profundiza lo otro o pone en ejecución, no lo sé, pero es un proyecto de ley cuasi venezolano. Sí, claro. Sacar el cuasi, yo lo leí entero, es venezolano. Sí. Después depende de la aplicación, insisto, la ley 2680 estaba vigente, no sé cuánto la ponen arriba de la mesa, la sacan, pero fortaleza política para seguir cohesionando la tropa, como ocurrió el otro día en el Senado, puede ocurrir, pero fortaleza política para imponer la venezolanización después que la gente se pronunció en octubre, no creo, pero es un buen test para el Congreso la ley. Insisto, para mí las políticas macroeconómicas las hacen los gobiernos, no los empresarios, pero saludo que el empresariado se haya despertado de la siesta cuando le han tocado la cola con esto. Entonces, esto va al Congreso y veremos qué es lo que sale de ahí, esto de la ley. Respecto a la política macroeconómica, cuando yo digo que no hay sorpresas y que la sorpresa fue la incursión de Griesa, estamos asistiendo a dos cosas. La primera cosa es que hay una subestimación absoluta por la recesión. La recesión es muy fuerte, muy fuerte. Creo que la última vez que hablamos con Willy yo le daba datos de julio, es muy fuerte la recesión. Y yo sigo caminando el interior por razones profesionales. El interior es muy fuerte también, muy fuerte también. Hay una gran diferencia con la recesión del 2009, esta no está generada en cuestiones internacionales. Yo ayer escuchaba al señor López, con quien me he cruzado en varios programas de televisión y bueno, él lo atribuyó aquí a problemas externos. Digo, claro, ¿no? Sí. Dijo la recesión mundial. Yo le pregunté cuál recesión, pero no me pudo contestar. Sí. Y te quiero decir, es de las personas que se presta al diálogo y al debate. Yo me he cruzado con él varias veces, razonablemente, pero vos fíjate que es la cuestión del proceso recesivo internacional y el proceso de sustitución de importaciones. Es un cassette. Ayer fue récord la creación de empleo en Estados Unidos. Claro. Ayer. Entonces, ¿por qué pongo énfasis en esto? Porque está afectándose por primera vez en muchos años y muy fuerte el consumo, y el consumo de bienes inferiores. O sea, el consumo que consume la gente de menor poder adquisitivo tiene caídas fuertes en volúmenes. Y como está afectada la importación, como está afectado el poder adquisitivo del salario y como está afectado el crédito, yo percibo bastante irreversible salir de ese proceso. Entonces, la primera cuestión es esa. Primer punto. Bueno, bancame ahí un segundo. Me decía entonces que la recesión es muy fuerte. Muy fuerte. Te pido si me podés bancar en línea 2 minutos y ya seguimos. ¿Cómo no? Dale, gracias. El doctor Melconian, dentro de nuestro comentario. Estamos presentando las noticias por Mitre y ahí venimos. Sí, señor, vamos todavía, Longobardi. Dicen que el kirchnerismo cuando empezó era como el tampón, porque estaba en el mejor lugar, en el peor lugar. Estaba claro. En el mejor lugar, en el peor momento. Y ahora es como la menopausia. Nunca más otro periodo. No, la recesión es más fuerte de lo que mucha gente imaginaba. Carlos, gracias por esperarnos. No, al contrario.
Bueno. Cuando te referís a al término irreversible, ¿qué quisiste decir? ¿Que no tiene solución? Pero mirá, vamos a hacer el ejemplo de ProAuto. Imagínate que ProAuto funcionara y se empiezan a vender autos de nuevo. Sí. La gente va a las concesionarias y compra. La concesionaria va a la terminal y la terminal va al Banco Central a pedirle dólares. ¿Y el Banco Central qué le da? O sea, la importación no son paraguas de Taiwán, cumplen un rol fenomenal, donde se han mimetizado con la historia de que es el sector automotriz y el sector electrónico que son deficitarios. Esos son pensamientos sesentistas o setentistas. Si en la Argentina como sociedad y país lo que sobra son dólares, lo que están guardados. La pregunta es por qué están guardados. Primera cuestión. Segunda cuestión, por lo que te estaba por decir ahora, que después va a quedar más claro. El crédito se acortó y se encareció. Y dada la política macroeconómica, no va a volver. Fuera del culebrón Fábrega, Kicillof y qué sé yo. Y la tercera cuestión es que lo que era un problema porque las paritarias iban al 30 y se estaban atrasando y que una vez que se firmaran y la gente tuviera un mango en el bolsillo se iba a reactivar el poder adquisitivo, que 30 menos que 40. Así que el poder adquisitivo cae. Entonces, de primer año de universidad, es que si vos pisás importaciones, contraes el crédito y se achica el poder adquisitivo, estás prácticamente atentando contra el nivel de actividad. Entonces, como no hay un evento internacional ni una sequía de la cosecha, porque encima estamos con récord de cosecha, que esté generando este factor, la pregunta es si los factores que han generado la recesión se revierten para revertir la recesión. Y la respuesta es, ¿por qué se va a revertir el aumento de la caída o la pisada de importaciones? ¿Por qué se va a revertir el crédito y por qué se va a revertir el poder adquisitivo? Entonces, si no se revierten los factores que lo generaron, entonces, no, bueno, porque los candidatos que vienen van a cambiar el modelo, entonces van a generar confianza, y como generan confianza, entonces ahí se va a dar vuelta. Todo eso que hasta está escrito, no sé cuándo viene. No, obviamente. Y decime, en este contexto, el tema de empleo, que tanto preocupa hoy a los argentinos. Y bueno, es hijo del nivel de actividad, porque el empleo empieza con primero, las diferencias con el empleo entre una década y la otra, es que aquel otro ajustaba por empleo y este ajusta por poder adquisitivo. Claro. Entonces el poder adquisitivo y el empleo público son seguros de desempleo. No obstante eso, al que no le cierran los números dice, mirá, yo ya sé que el poder adquisitivo cayó y me sale más barato pagar el salario. Y yo ya sé que hace 4 años no incorporo una persona, pero aún así el último renglón de mi cuenta me da negativo, así que yo no puedo seguir subsidiando al empleo. Eso digo para las empresas que supuestamente tienen problema con el personal. Ahora, ¿es su producto de qué? Su producto del nivel de actividad. Pues yo, que he tenido negocio, sé lo que es hacer el ajuste, que apagar la luz, cambiar la bolsita, no viene mal la señora a limpiar, eliminar el café, pero un día necesita que entre gente a comprar zapatos. ¿Habías escuchado el argumento de que una empresa cierra sus puertas por razones políticas? Bueno, por eso, qué sé yo. Digamos, tenemos que salir del tema de la semántica y digamos, y está aproximándose un tema muy relevante, también nada nuevo, que es que empieza a agotarse la gauchada que el Banco Central le hizo en enero al Ministerio de Economía. Porque el programa de enero consistió exclusivamente en devaluar y subir la tasa de interés. Sí. Como tantas veces hemos discutido, a la madre del borrego, que es el agujero fiscal, no se lo contuvo. Incluso el amague tarifario, que ocupa un rol preponderante en el agujero del fisco, tampoco. Amagó y se quedó. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que el vendaval monetario, producto de la emisión monetaria, subproducto del agujero fiscal que no se cubrió, es el que está por venir. Entonces, dado que es el que está por venir, la discusión de bajame la tasa o subime la tasa es absolutamente irrelevante, absolutamente irrelevante. ¿Por qué? Porque el Banco Central, si no le emite una montaña de pesos al Tesoro,
de aquí a fin de año, el Tesoro no puede pagar. Y el Tesoro va a pagar con esa emisión. Si acá la pelea que viene es macroeconómica, yo como no me meto con las personas, no me importa ni el ministro ni el presidente del Banco Central, viene una pelea macroeconómica. El Banco Central va a tener que emitir. Simultáneamente, si no lo absorbe, lo que emite, si no emite no puede pagar. Y si no lo absorbe, va a dejar un vendaval de circulante que va a ir seguramente a precio y a brecha. Bueno, y acá viene justamente esta ley que yo mencionaba al principio de esta conversación, que intentará compensar las consecuencias de semejante desbarajuste. Cuanto mayor represión de precios, peor. O sea, que no haya rodrigazos no significa que eternamente no los vaya a ver. Entonces, si esto intenta ser combatido con represión de precios, es peor. Y además se filtra esta historia, porque afortunadamente la Argentina solamente tuvo en todo este periodo represión de tarifas, y no de precios. Lo que tenía en precios era una represión estadística, no real. Pues, la manzana vale 10, bueno, y vos pones 9. La pera vale 4, bueno, vos pones 2. Eso es irrelevante, porque eso no producía desabastecimiento y no producía represión de precios. Si se creen en serio esta ley, iremos a un paso posterior. Ahora, el problema que hay acá es que es imbajable la tasa de interés, y aún el mayor de los riesgos es que aunque tengas un mecanismo de relojería suiza instalado en el Banco Central, absorber toda esa plata no es una tarea fácil. O sea, estoy avanzando un paso, porque vos podrías decirme, no, pero si todavía está en la discusión conceptual si la absorben, porque el ministro no quiere. Yo te digo, mirá, aunque el ministro quiera, estamos frente a una cuestión técnica complicada. No va a ser cosa, o mejor dicho, sí va a ocurrir, es que de todo eso, de esa barrida, se ocupe el tipo de cambio. Dicho de otra manera, el Banco Central ya debe estar pensando cómo devaluar. Si lo hace de a poquito, si lo hace de a saltito. Vamos a ver la realidad cómo se lo impone, porque la devaluación de enero no es pensada, la devaluación de enero es impuesta por la realidad. Entonces, el peor escenario es que la realidad le vuelva a imponer la devaluación a la situación. Ahí Willy mencionaba antes, o no me acuerdo si vos, el reportaje Aldo Ferrer. Claro. Que vos fijate que en el diagnóstico, Willy, estamos todos de acuerdo, pero luego en lo instrumental vienen los desacuerdos, que es lo más relevante. Entonces, cuando quien lo reporteaba le preguntaba por enésima vez la salida, era la voltereta. Sí, claro. Y como se hace respetuosamente con los Aldo Ferrer, porque eso vos, yo, Marcelo, lo hemos aprendido en casa, se respeta esas figuras, aún en la repregunta. Pero lo que quedó flotando anoche es que de esas cosas se encarga el dólar después. Exactamente. Es el ajuste a la fuerza. Digamos. Por supuesto. Porque decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Siguen discutiendo? Dice la realidad. Sí, fulano dice una cosa, bueno, listo, vamos. Y viene la realidad. Y la realidad pone el dólar donde tiene que estar innecesariamente. Vos sabés que yo sigo pensando que el mayor problema a futuro de Argentina para uno que haga las cosas bien es sostener un dólar alto. Y acá estamos viendo cuánto hay que devaluar para la barrida monetaria. Es una cosa, te digo, que es de loco. Es loco. Bueno, estamos escuchando al doctor Melconian hablando de todo menos de los fondos buitres, porque toda esta historia el recreo de la deuda. Claro, toda esta historia que está contando Carlos tiene poco que ver con el tema de los juicios y los holdouts. Carlos, gracias por esta comunicación, hablamos en las próximas horas. Uy, ¿se cortó? Y cortó. No, se cortó. Se esfumó. Se fue No, Melconian. Se fumó, Marcelo. Se fumó. Se fue. Como que desapareció. Desapareció.
Parecía un duende. Claro. Y en chau me dijo. Bueno, oye, amigo mío, me podría haber saludado, ¿no? Me parece que se ofendió con la pregunta que usted le hizo. ¿Qué pregunta? La pregunté cosas básicas. Por eso mismo. Bueno. Longobardi, Vas a comparar a Melcoñán con Aldo Ferrer. Sí, señor. Yo no me Ahí estuviste mal. Sí, señor. Ahí estuviste Compadre. mal. Ahí estuviste mal. Vos fuiste, sí. No, Sí, señor. no. Dice que en la Casa Rosada la presidenta preguntó ¿qué hora es? Y le dijeron, ¿usted qué hora quiere que sea, presidenta? No. Esos funcionarios que van a estar incondicionalmente con Cristina hasta que a ella se le acabe el poder. Sí, Sí, señor. Dicen que Adán y Eva eran argentinos porque estaban en bola, no tenían ni ropa, ni casa, ni dinero, y les hacían creer que estaban en el paraíso.